Es un privilegio, una bendición muy grande estar con ustedes esta mañana compartiendo este mensaje de la palabra de Dios. Realmente cuando comparto este mensaje, más que doctrina, que en sí lleva enseñanza, es la vivencia y la experiencia de muchos que han conocido a Jesús. Puedo decirte que mi vida hoy se sostiene y cree en Jesús, no solo por las letras que están impresas en la Biblia, las palabras de Dios que son eternas y permanecen para siempre, sino por lo que Jesús hace en mi vida cada día, por su poder, porque Él obra, porque Él es real, porque Él no es una doctrina solamente, no es un credo solamente, es una persona viva, real y todopoderosa. Y Él puede transformar y cambiar la vida de cualquiera que cree en Él. Entonces, al compartir esta palabra, voy a tomarme la libertad quizás de dar algunos testimonios, no para confirmar solamente lo que Jesús es y hace, sino porque yo me siento comprometido como un testigo suyo que he vivido durante esta tierra casi 20 años cerca de Él, porque cada día veo maravillas y su poder obrando, y no puedo quedarme con la boca callada y cerrarla. Él es un Dios vivo. El mensaje de esta mañana se titula Grande es el misterio de la piedad. Grande es ese misterio. Cuando mencionamos este título, quizás pensamos en palabras muy altas e incomprensibles. Es lo más sencillo que te puedas imaginar. Habla de Cristo. Habla de cómo Dios se compadeció de nuestra condición al vernos eternamente separados de Él por causa del pecado. Y habla del amor que Dios mostró al enviar a su propio Hijo. Y habla de la vida del Hijo Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra, sus hechos maravillosos, sus enseñanzas. También nos habla este mensaje acerca de cómo Él decidió voluntariamente poner su vida en una cruz por nosotros, finalmente tomarla y ser exaltado a la diestra del Padre. Por lo tanto, no es un misterio, es algo que debe ser proclamado a gritos, no es un secreto, es algo que debe predicarse y compartirse por todos los tiempos y a todas las personas. Es la verdad más maravillosa. Jesús vive y Él es poderoso para transformar las vidas de aquellos que vienen a Él con confianza y con necesidad. Que el Espíritu Santo pueda ministrarle a cada uno conforme a su propia necesidad. El pasaje que voy a utilizar es Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así en Primera de Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Voy a dejar un momento este versículo, quiero que lo lean con atención. Esta es la base del mensaje. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pablo no encuentra las palabras suficientes para describir la grandeza del amor de Dios. Pablo dice, indiscutiblemente, sin discusión, es grande ese misterio de la piedad o del amor de Dios. Dios fue manifestado en carne. Nos habla de su Hijo Jesús en esta tierra. Justificado en el Espíritu. Estaremos viendo en este mensaje cómo el Espíritu Santo, cuando Jesús estuvo en esta tierra, lo declaró ser verdaderamente el Hijo de Dios. Testificó que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Dice, visto de los ángeles. Hubo ángeles en la tumba, hubo ángeles también en el cielo cuando le recibieron exaltado. Predicado a los gentiles, es el mensaje que debemos proclamar a todas las naciones. Jesucristo vive. Creído en el mundo. ¿Cuántas personas han creído este mensaje? Y como dice el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y sus vidas han sido transformadas. Recibido arriba en gloria. Hoy Jesús está arriba en la gloria, sentado a la diestra del Padre. Dice la palabra de Dios que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El apóstol Pablo no encuentra palabras, repito, para describir la grandeza, para describir el tamaño del amor de Dios. Y él comienza diciendo lo siguiente, Dios fue manifestado en carne. Lo primero que aprendemos esta mañana es que Jesús es Dios verdadero. La escritura de pasta a pasta nos habla de la divinidad de Jesús. Él es el Hijo de Dios, divino, esencialmente igual que el Padre, todopoderoso, omnipresente, sabe todas las cosas, y a Él se le da gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos, y Él es Dios verdadero. La palabra de Dios lo dice, que Jesús no era solo un profeta, Jesús no era solo un maestro, Jesús tampoco era un ángel. La Biblia tiene cuidado de decirnos quién era Jesús.
Romanos capítulo 9, versículo 5 dice así. Romanos 9, 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo nos dice en este versículo que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. La Biblia nos aclara la divinidad de Jesucristo. La Biblia nos dice que Él es Dios. Por cuanto es Dios, Él es el ser supremo. Él es el creador de todas las cosas. La Biblia dice que Él es el eterno Dios. Él no tiene principio de días ni fin de días. Él no tiene principio de días ni fin de días. Él es eterno. Él es el creador de todas las cosas. En otras palabras, Jesús es Dios verdadero. Él no tiene principio de días. Él no tiene fin de días. Él no comenzó a existir. Él siempre ha existido. Él es el creador de todas las cosas. ¿Cómo se manifestó Dios en la carne? Dice la Escritura, Dios se manifestó en carne, dice la palabra de Dios. Veamos juntos cómo Dios obró este milagro de manifestarse en la carne, en un cuerpo humano. Mateo 1:20, en la parte mediana del versículo, dice así: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí la Escritura dice: no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué significan estas palabras? Estas palabras significan lo siguiente: la vida que estaba en el vientre de esa mujer llamada María era una vida divina que venía del cielo. El Espíritu Santo engendró en el vientre de María esa vida. La Escritura también nos dice que Jesucristo declaró estas palabras: me preparaste cuerpo. Dios le preparó un cuerpo en la mujer María, en la Virgen María. La palabra de Dios nos dice que no solamente le preparó un cuerpo a su Hijo, el cual ya existía, el cual era eterno, el cual es el creador de todas las cosas, sino además nos dice que implantó esa vida divina, eterna, celestial, gloriosa, en ese cuerpo humano. Grande es el misterio de la piedad. ¿Quién podrá concebir tan grande milagro? Que el Dios Todopoderoso haya posado su sombra, el Omnipotente, sobre una mujer virgen, una muchacha judía en Israel, y haya hecho concebir en ese vientre una vida sobrenatural. No era cualquier vida, no era cualquiera, era el Hijo eterno de Dios, que ahora estaba depositándose esa vida en un cuerpo humano de carne, de sangre y de huesos, semejante al nuestro, sin ninguna diferencia al nuestro. Y en esa vida, ahí estaba precisamente Dios, la divinidad, el Todopoderoso, el siempre existente, el creador de todas las cosas, ahora estaba condescendiendo y en ese cuerpo humano se estaba manifestando a los seres humanos. En otras palabras, este mundo que estaba en tinieblas, este mundo que estaba bajo maldición por causa de la caída, este mundo que estaba lleno de pecado, de destrucción y corrupción, fue visitado, pero no por cualquier persona, no solo por un profeta, no solo por un maestro, no solo por un hacedor de milagros, por Jesús, el Hijo de Dios. Dios se estaba manifestando en ese cuerpo humano. La vida eterna estaba siendo introducida en el mundo que está bajo la maldición del pecado y de la muerte. Jesús se estaba manifestando en ese cuerpo humano. No era cualquier cosa lo que estaba sucediendo. Por eso el apóstol Pablo dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ahora Dios estaba habitando en medio de los hombres. Ahora Dios caminaba en medio de los hombres. Ahora Dios estaba muy cerca de la necesidad de los hombres. Ahora Dios padecía hambre, sed, cansancio, como todo hombre. Ahora Dios estaba ahí, identificándose con los seres humanos. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La palabra nos dice que Dios fue manifestado en carne, pero también dice justificado en el Espíritu. Y estas palabras nos hablan de que la vida de Cristo aquí en la tierra fue justificada por el Espíritu Santo. Fue declarado justo, fue declarado ser el Hijo de Dios, primeramente porque Él era lleno del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo moraba en Jesús, habitaba en el Hijo de Dios. También el Espíritu Santo declaró a Jesús ser verdaderamente el Mesías. ¿Por qué? Porque Él obraba maravillas y señales a través de Cristo. Como vamos a ver más adelante, sus milagros, su enseñanza, su poder sobre los demonios y muchas cosas más demostraron ser que Él era el verdadero Hijo de Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo dando testimonio de Jesús.
La Escritura nos habla que el Espíritu Santo estaba en el mismo bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí estaba el Espíritu Santo declarando que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo se posó sobre Jesús. Y dice la Escritura que se oyó una voz en los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, Dios estaba declarando que Jesús, aquel Jesús que se estaba bautizando en el río Jordán, era verdaderamente el Hijo de Dios. Estaba dando testimonio de que Jesús realmente era el Mesías, el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado. La palabra de Dios nos habla en Isaías 42 acerca de Jesús, que Dios había escogido a Jesús y que Jesús es el deleite de Dios. El alma de Dios se deleita en Jesús. El alma de Dios se complace en Jesús porque Él es su Hijo. Porque Él es idéntico a Él. Él es puro, es santo, es perfecto, es maravilloso. Es todopoderoso Jesús. Ahí estaba el Padre declarando desde los cielos: mi deleite, mi gozo, ahí está. Lo he enviado para que habite en medio de vosotros. El Espíritu Santo estaba testificando entonces de Jesús. Él es el Mesías. Él es el enviado. La palabra de Dios nos habla también que el Espíritu Santo acompañaba a Jesús después de su bautismo a todas partes. Lo guiaba, lo dirigía. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo guió a Jesús a la misma tentación. Jesús iba a ser probado, iba a ser tentado por el diablo. Y dice la palabra que era tentado por el diablo y no comió nada durante 40 días y 40 noches. Y cuando el diablo hubo acabado la tentación, se apartó de él por un tiempo. La palabra nos dice que Jesús estuvo en ese monte preparándose. Ahí estaba el Hijo de Dios, lleno de amor, lleno de compasión por ti, por mí, por esta generación perdida, dice la Escritura, y estaba preparándose para la prueba. Él iba a enfrentar a Satanás cara a cara. Él iba a enfrentar las enfermedades cara a cara. Él iba a enfrentar la miseria del hombre. Él iba a enfrentar pruebas, tribulaciones, persecuciones. Y él sabía que el poder dependía totalmente de su comunión con el Padre. En esa humanidad, él se humilló de tal manera que ahora dependía del Padre para todas las cosas. Aunque nunca dejó de ser Dios, estaba ahora limitado en ese cuerpo humano a depender enteramente de su Padre. ¿Cuál fue el resultado de esa dependencia durante 40 días de comunión? Dice la Escritura: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vemos que ahora el Espíritu Santo llenaba a Jesús. Ahora el Espíritu Santo guiaba a Jesús. Él regresó acompañado del Espíritu. Y ahí estaba el bendito Espíritu Santo, el divino Espíritu Santo en Jesús, para declarar que verdaderamente Él es el Mesías. Él era el Hijo de Dios que venía a salvar al mundo de sus pecados. La Escritura nos habla que Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, y habló estas palabras en Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oh, qué glorioso momento estaba sucediendo en esos instantes. Podemos imaginarnos la escena. Vamos a recordar un momento esta escena. Jesús, un ser humano como cualquiera, ante los ojos de los hombres, el cual también era divino, Dios encarnado, entra en la sinagoga de su pueblo, donde él acostumbraba ir a escuchar la palabra de Dios, sentarse a los pies de los rabinos, de los maestros de la ley. Le tocó ahora a él leer, y él desenrolla el rollo de Isaías,
y busca hasta llegar y alcanzar Isaías capítulo 61 para declarar que esa promesa se estaba cumpliendo ahora delante de la gente. Y cuando él abrió su boca dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne, dice la palabra. Ya vimos su nacimiento virginal, concebido por el Espíritu Santo, pero fue justificado por el Espíritu. Ahora estaba el Espíritu Santo sobre él, en él, llenándolo a plenitud. Y él estaba declarando delante de esa multitud de personas que él era el ungido de Dios, que él era el Cristo, que él era el Mesías, que él era el enviado, que se había cumplido una promesa, quizás la promesa más maravillosa de todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál? Dios, hecho carne, ahora estaba habitando en medio de los hombres. No era un maestro, no era un ángel, no era un hacedor de milagros solamente, era Dios, el eterno, el siempre existente, ahora presentando delante de los hombres, introduciendo su ministerio ante aquellos que lo habían visto desde su niñez, su adolescencia, su juventud. Ahora estaba declarando a qué venía el Hijo Divino de Dios: a dar buenas nuevas a los pobres, a predicar el Evangelio a los necesitados, a sanar a los quebrantados de corazón, a todos aquellos que estaban bajo el quebranto de sus pecados, de sus necesidades, de su vida derrotada, vacía y miserable, y que necesitaban realmente un cambio de vida. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos de los que estamos hoy hemos sido cautivos de los peores pecados? De los pecados más escandalosos, más horribles, más inimaginables que un ser humano pueda practicar. Ahí en lo oculto, hipócritamente, escondidos en las tinieblas, buscando un poco de deleite y de placer. Pero luego venía la paga del pecado, el remordimiento de la conciencia. Venía la paga del pecado, los tormentos de saber que el alma estaba mal. Venía la paga del pecado, estar atrapados bajo los deseos del pecado. Estar sumergidos bajo las tentaciones más horribles sin poderlas vencer. Cayendo frecuentemente. Oh, qué gloriosas palabras. Él ha venido a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántas amas de casa viven hoy oprimidas, afligidas, quebrantadas por su esposo alcohólico, por su hijo rebelde? ¿Cuántos jóvenes viven con depresiones, con desalientos? ¿Cuántos hogares se están derrumbando y destruyendo hoy en día por causa de la discusión y la amargura y los malos entendidos? Por causa del egoísmo. ¿Cuánta gente oprimida vemos hoy en día? ¿Cuánta gente angustiada, vacía, necesitada, tratando de buscar respuesta de muchas maneras? Pero ahí estaba Jesús, el Hijo de Dios, declarando que Él venía a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, la buena voluntad de Dios. Jesús entonces vino a manifestar la buena voluntad de Dios, el deseo de Dios de salvar, de sanar, de dar libertad verdadera y completa al ser humano, de redimirlo completamente, espíritu, alma y cuerpo, para su propia gloria. El Espíritu estaba entonces testificando que Jesús verdaderamente era el Mesías. Vemos también que el Espíritu declaró que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios por la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús abría sus palabras no era como cualquier persona, no era como los rabinos que solamente llenaban de tradiciones y costumbres a la gente. Mandamientos que ni ellos podían llevar, cargas que ni ellos podían empujar con un dedo. Cuando Jesús abría la boca, presentaba soluciones concretas a la gente. Él hablaba en una forma fuerte, clara y directa a la necesidad del hombre, el pecado. Él señalaba el camino perfectamente a las personas. Él hablaba de las causas principales por las cuales muchos no obtenían respuesta a sus oraciones en las sinagogas: el rencor, la amargura, la falta de perdón y de amor hacia los hermanos, en la casa, hacia sus semejantes. Él hablaba acerca de la hipocresía de aquellos que acostumbraban ir a la iglesia, pararse ahí el día del Señor, el día de reposo, con su rostro afligido, ayunando muchas veces, proclamando sus diezmos, sus justicias personales, pero que estaban atrapados en los más horrorosos pecados, en una hipocresía, en una soberbia, en una maldad, en un rencor, en una codicia sexual. Y Jesús señalaba el corazón.
Cuando los maestros de la ley querían cambiar el exterior de los seres humanos, conformarlos a sus propias tradiciones, Jesús quería cambiar el corazón. Jesús señalaba el corazón del hombre. Quiero decirte que el corazón del hombre es perverso, es egoísta, más que todas las cosas, y solo Jesús lo conoce. Él sabía lo que había en el corazón de los seres humanos. Él sabía la hipocresía, la insinceridad de muchos al pararse a orar, a cantar, a deleitarse delante de Dios, y regresaban a sus casas a discutir, y regresaban a sus casas a oprimir a sus esposas, y regresaban a codiciar con sus ojos, llenos de amargura, llenos de ansiedad. Quiero decirte que las palabras de Jesús eran poderosas. Mucha gente empezó a reconocer que esas palabras transformaban la vida de aquellos que las oían y las obedecían. Dice así la Escritura en Mateo 7:28. Mateo 7:28 dice, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice la palabra que la gente se maravillaba, estaba maravillada, atónita de las palabras de Cristo. Y nos dice por qué, les enseñaba como quien tiene autoridad. El Espíritu Santo le daba la autoridad al Hijo de Dios. Le daba la unción necesaria, el poder para que al abrir su boca, sus palabras no fueran solamente tradiciones o mandamientos de hombres. Sus palabras declararan el pecado, tocaran la llaga en el corazón del ser humano, el egoísmo, la soberbia, la maldad, la inmoralidad sexual. Jesús señalaba claramente el camino. Personas que han estudiado el mensaje del Sermón del Monte del Señor Jesucristo se han quedado maravillados de ver el trazo, el mensaje de nuestro Señor Jesús. Cómo van conduciendo al hombre, cómo van llevándolo hasta una salvación verdadera. Aquel que guardaba rencor y amargura en su corazón, aquella mujer que no podía perdonar cuando es descubierta por las palabras de Cristo, cuando sale a la luz su pecado, su rencor, su resentimiento, en ese momento el Espíritu Santo le da testimonio a la mujer, al hombre, produce una convicción verdadera y la persona es libre de esa amargura. Ninguna palabra que ha pronunciado ningún filósofo, ningún pensador, tiene el poder para transformar la vida del ser humano como las palabras de Cristo. Yo te puedo decir el día de hoy, en una plática que tuve con un psiquiatra años atrás, estábamos comentando después de un estudio bíblico, y el psiquiatra me dijo estas palabras: las únicas personas que sanan en mi consulta psiquiátrica son aquellos que se acercan a Dios, son aquellos que ponen por obra las palabras de Dios. Este psiquiatra es un psiquiatra que se entrenó en el extranjero en una de las mejores universidades, un hombre sumamente preparado. Y él declaró eso: las únicas personas que cambian su conducta, que abandonan su rencor, que dejan esa manera de ser, son las que se acercan a Dios. Porque los psiquiatras tienen que trabajar mucho con personas que guardan rencor. Porque el rencor destruye el alma, destruye el carácter de las personas, las vuelve introvertidas. Las personas se sienten rechazadas, vienen depresiones, enfermedades, las personas no se adaptan a vivir en su familia, no saben amar a sus semejantes, siempre están pensando en sí mismas, siempre están retraídas, siempre se hacen las víctimas, siempre tienen excusas para justificar su tristeza y su actitud. Y este psiquiatra me dijo: mira, yo te puedo demostrar en mi consulta privada que solo aquellos que se acercan y ponen por obra la palabra se curan. ¿Qué me estaba diciendo este psiquiatra? Solo Dios puede tratar con el alma. Solo Dios verdaderamente puede curar, puede liberar, puede dar libertad a la persona que está oprimida, a la persona que se siente bajo el peso de sus pecados, que está atrapada en sus pecados. Sí, Jesús siempre señalaba el camino. Jesús hablaba directo. Muchas personas que pusieron atención a sus palabras, que las pusieron por obra, sus vidas fueron transformadas. Aún hoy en día, todas aquellas personas que ponen por obra la palabra de Dios, que toman en serio los mandamientos de Cristo para obedecerlos, los consejos de Jesús, la sabiduría de la Escritura, y la obedecen, podrán testificar el día de hoy que son personas dichosas y felices. Porque la palabra de Cristo es una fuente de bendición inagotable. Es un tesoro que no se acaba, la palabra de Dios. Jesús hablaba palabras de vida eterna. Jesús no hablaba sermones solamente secos y huecos. Él realmente tocaba la necesidad del ser humano. Él sabía cuál era la necesidad del ser humano. Conocía al hombre. También la Escritura dice que el Espíritu Santo testificaba de Jesús y declaraba que verdaderamente era Él el Hijo de Dios por su autoridad sobre los demonios. Tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. La palabra de Dios nos habla de Jesús. Cuando Él entró en la sinagoga, dice la Escritura que después de haber entrado en la sinagoga, había un hombre ahí con espíritu inmundo
que empezó a gritar, empezó a hacer escándalo, empezó a causar disturbios, y Jesús va y reprende al demonio. Y el hombre está en su cabal juicio. Los que estaban escuchando la palabra de Dios en ese momento se asombraron del poder de Cristo sobre los demonios. O sea, Jesús no solamente hablaba la palabra de Dios y señalaba el camino, tenía autoridad sobre Satanás. El Espíritu Santo lo capacitaba, lo llenaba, lo ungía para poder enfrentar el poder de los demonios y dejar libre a los oprimidos por el diablo. Tenemos también la historia del Gadareno, este hombre padre de familia que por causa seguramente de pecados de inmundicia llegó a tal grado de degradación moral que su mente se degeneró y se enloqueció. Dice la palabra de Dios de este hombre que moraba en los sepulcros, rompía las cadenas, se daba golpes y daba golpes a los demás. Era un hombre terrible, era un hombre temido por todos. Jesús, movido a compasión y a misericordia y guiado por el Espíritu Santo, aunque no se dirigía a la región de Gadara, desvió el rumbo del barco y llegó a la orilla de Gadara, y los discípulos pensaban: ¿qué habrá aquí? Aquí no están las multitudes, aquí no hay ningún pueblo, estamos a la orilla del mar. ¿Qué quiere el Señor? Y cuando el Señor se baja, se acerca el hombre endemoniado, se postra delante de sus pies, comienza a chillar, a gritar, a retorcerse en el piso. Estaba lleno de demonios. Él dijo: me llamo Legión. Estaba lleno, inundado de demonios. Jesús reprendió los demonios, los echó fuera. Estos se fueron al hato de cerdo, se precipitó al mar, y el hombre quedó sentado al lado de Jesús. En su cabal juicio, dice la Escritura, ya había recobrado su mente. Los demonios ya no gobernaban su mente. Los demonios ya no estimulaban sus pensamientos. Ahora era totalmente libre. ¿Quién lo había hecho libre? Jesús. El endemoniado fue transformado en un hombre lleno de juicio, de paz, de gozo. No se quería separar, quería estar al lado de Jesús. Quería estar sentado con él. Había encontrado en Jesús la paz, el gozo, la libertad, la sanidad mental que tanto necesitaba. Quería seguir a Jesús y Jesús le dijo: no, ve a los tuyos y cuéntales cuánta compasión ha tenido Dios contigo, cuántas cosas ha hecho Dios por ti. Ahí estaba Dios hecho hombre, Jesús. Acababa de sanar a un ser humano endemoniado, lo había hecho libre del dominio de los demonios. Él quería seguir con Jesús. Jesús le dijo: ve a los tuyos, ve a tu familia, ve a tu esposa, ve a tus hijos, cuéntales y diles lo que Dios ha hecho contigo. Recuerdo una ocasión cuando yo estaba predicando la palabra de Dios en otro lugar. Nos encontrábamos dando unas conferencias de la Biblia, de la palabra de Dios, los domingos. Había una mujer que asistía a escuchar la palabra de Dios con regularidad. Yo la veía sumamente interesada, muy interesada, sumamente interesada. Empezó a acercarse a platicar conmigo, me mostró su deseo de arrepentirse. Me di cuenta que no estaba jugando, que quería en serio arrepentirse. Le abrí la Biblia, le marqué lo que tenía que marcarle acerca del pecado, le señalé el camino. Ella obedecía todo, pero había algo en ella que le impedía ser libre. Ella no podía creer en Jesús. Cada vez que se predicaba un mensaje glorioso de Cristo, el anhelo de mi corazón, la oración anterior era: Señor, salva a esta mujer, habla libre ya. Y no pasaba nada. Se acercaba y me decía: no puedo creer, no puedo entender esto de la salvación por fe. Esta mujer había sido adoctrinada por los falsos testigos de Jehová, una secta peligrosa que niega que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, que niega el poder de la sangre de Cristo para salvar, que niega el poder del Espíritu Santo, divino, eterno, Dios verdadero, para dar salud, salvación y vida eterna a los que creen en Cristo. Esta mujer no podía creer en Jesús porque le habían enseñado que Jesús no era Dios, era un ángel, que Jesús no era verdaderamente Dios. Y yo trataba de convencerla con la palabra de Dios, le abría la Biblia y le decía: mira, aquí dice la Escritura que Jesús es Dios, y otro pasaje, y muchos pasajes, y no se lograba nada. Yo sentí que el Espíritu me dijo: tienes que liberarla de un demonio de error y confusión que le sembró la secta acerca de mi Hijo Jesús. Acompáñame, hermana, le dije a una diaconisa. Nos fuimos a un lugar a orar por ella. Fue una oración sencilla, no hubo gritería, no hubo ningún desplante de fuerza, al contrario, simplemente puse mis manos sobre ella, invoqué el nombre de Jesús. Demonio de error, ahora te mando que la sueltes en el nombre de Cristo. Cayó y adoró a Jesús. Dijo: Jesús, te amo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Fue justificada. Esa mujer tiene 7 años de convertida hasta el día de hoy. La acabo de ver recientemente, está salva, llena del Espíritu. Y no solo eso, se salvó su esposo, que era un adúltero, un hombre ladrón,
corrompido, y los dos han mantenido su salvación durante 7 años, han sido salvos. Un hogar lleno de amor, de misericordia. La Escritura nos dice que Jesús vino realmente a mostrar su poder sobre los demonios y los espíritus inmundos en la tierra. Y Él está vivo y tiene poder para hacerlo. Vemos entonces que Jesús no solamente tiene autoridad sobre los demonios, manifestaba esa autoridad sobre los demonios y el Espíritu le daba poder sobre los demonios, sino también tenía autoridad y tiene autoridad sobre las enfermedades. La Escritura nos habla que Jesús se acercaba a la necesidad del ser humano. Quiero decirte que Jesús no era un milagrero, no era un hacedor de milagros. Él como Dios tenía entrañas de compasión, estaba lleno de amor por los afligidos y necesitados. Y Él pasaba muchas horas ministrando a la gente necesitada y afligida, a los enfermos. Se identificaba con sus sufrimientos, se indignaba de ver las consecuencias que el pecado y la desobediencia habían traído sobre los cuerpos humanos: lepra, cáncer, enfermedades terribles, epilepsia, ceguera, parálisis. Y dice la Escritura que cuando Él llegaba a una aldea o se acercaba a un lugar, ahí estaban multitudes de personas necesitadas. Y Él sentía compasión, Él sentía el deseo de servirlas. En otras palabras, no solamente es como aquel que usa una varita mágica y se le cumplen sus deseos. No creas que Jesús nada más decía sé sano, indolentemente. Cuando Él decía sé sano, sus entrañas se conmovían de ver la miseria, la ruina que había traído el pecado a ese ser humano. Se compadecía de él, quería rescatarlo, lo servía. La Escritura nos habla del leproso que se acercó a Él. Nadie tocaba a los leprosos según la ley. Sin embargo, Jesús lo tocó y le dijo quiero ser limpio, y al instante la lepra desapareció. Un hombre que estaba sentenciado a una muerte viva, porque los leprosos morían lentamente, perdían la vida lentamente. Sus cuerpos se iban pudriendo y corrompiendo. Jesús sanó a ese leproso. La Escritura nos habla de que la fama de Jesús se extendía más, y mucha gente se reunía para escucharle, para que lo sanase de sus enfermedades. La gente empezó a reconocer en Jesús un poder sobrenatural, algo maravilloso que no se había manifestado anteriormente. La Escritura nos habla de un ciego de nacimiento que también fue sanado por Jesús. Quiero decirte que un ciego de nacimiento no tiene nervio óptico, no puede ver. Jesús, cuando lo sanó, le creó un nervio óptico a cada ojo. Ahí demostró no solamente ser un sanador, sino ser el creador del ser humano. Él crea tejidos en los cuerpos destruidos. Él crea tejidos cuando el cáncer destruye y corrompe un cuerpo. Recuerdo en una ocasión cuando una mujer, sin darme cuenta yo, o no recuerdo, ella se acercó, oré por ella, o no sé si oré en la conferencia que estaba dando, pero años después, 1 o 2 años después, se acercó esa mujer, yo no me acordaba de ella, me dijo, ¿se acuerda de mí, doctor? Le dije, no me acuerdo, usted oró por mí, yo tenía cáncer, estaba desahuciada, mi matriz estaba llena de cáncer, estaba en quimio y radioterapia, no tenía esperanza. Cuando usted oró, yo fui a casa, me sentí muy bien, fui con el doctor, me dijo, usted está completamente sana, el cáncer desapareció. Me dijo, doctor, durante estos años he vivido libre de la enfermedad. Yo glorifiqué a Cristo. Yo le di la gloria a Él, porque yo sabía que el Espíritu Santo no ha dejado de glorificar al Hijo de Dios. No solamente lo glorificó en los evangelios como te lo estoy mostrando, no solamente declaró el Espíritu que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, sino hoy sigue sanando personas muy necesitadas. La Biblia nos habla que Él sanó a un paralítico, a muchos paralíticos, que no podían andar, enfermedades incurables. En una ocasión me encontraba yo predicando la palabra de Dios en un lugar humilde, en un ejido de agricultura, un ejido cañero. Era el mediodía, me encontraba yo bastante agotado en ese momento, estaba teniendo una campaña, estaba predicando la palabra de Dios en el pueblo y mis fuerzas estaban reducidas a nada. El sol, quizás 50 grados o más centígrados. Estaba casi deshidratado, había estado viendo persona por persona en ese lugar, examinando el estado de sus almas, había pasado todo el día anterior, horas enteras del día, hablando con la gente y predicando. Estaba en una silla, apenas podía quizás respirar, cuando un hombre se acerca arrastrando su pierna. Así caminaba. No la podía mover. Cuando yo lo vi, sentí compasión de él. Lo primero que vino a mi mente es, pobre hombre. Sentí un amor hacia esa persona, lo vi tan incapaz, lo vi tan impotente, lo vi tan miserable, lo vi tan lleno de necesidad que dije, Señor, algo se tiene que hacer por él. Se acercó y me dijo, vengo a que ore por mí.
Tengo 6 meses en la cama. No he podido trabajar. Los medicamentos no me hacen nada. Los médicos no me pueden atender y curar. Es una enfermedad incurable en mi espalda. El nervio se está quedando paralítico. No puedo caminar. Su esposa se tuvo que ir a trabajar de empleada doméstica a una ciudad cercana. Sus hijos andaban desbalagados. Él no tenía dinero para comer. En ese momento me puse de pie. Yo sabía que yo no podía hacer nada por él. Sin embargo, puse mi mano sobre su espalda en ese momento. Invoqué el nombre de Jesús. Y cuando le dije, Jesús, en tu nombre, sánalo en este momento. Sé sano, hombre, recibe sanidad en tu espalda ahora mismo. Cayó el Espíritu Santo sobre mí. Me refrigeró tanto, me refrescó tanto, que me sentí tan dichoso y tan feliz, que comencé a alabar a Dios. Y casi me olvido de ese hombre. Cuando terminé de orar por él, el hombre estaba ahí expectante delante de mí. Le dije, ¿cómo se siente? Me dice, mejor. A ver, dígame, ¿qué no podía hacer antes? Pues no podía apoyar mi pie. Apóyelo, pero apóyelo bien. Y se empezaba a apoyar en él. Y empezaba a llorar y decía, no lo puedo creer, esto no lo podía hacer. No lo podía hacer esto. ¿Qué más no podía hacer antes? Caminar. Él entró así, acuérdate. Cuando yo le dije, camine de aquí a la puerta del templo, él empezó a caminar normalmente y regresaba. Yo empecé a gritar, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. ¿Sabe qué? Vamos a hacer algo que de plano no podía hacer usted nunca. Vamos a salirnos al pueblo a correr y a gritar que Cristo sana. Dijo, vamos. Y nos salimos por todos los cañaverales gritándole y yo, Cristo sana, aleluya. Iba el hombre corriendo por todas partes conmigo. Casi me ganaba la carrera. Al día siguiente estaba trabajando en el campo con su machete y fue un tremendo testimonio a los incrédulos. Porque durante 6 meses aquel hombre tullido, paralítico, no podía andar, ahora podía caminar y glorificaba a Dios y no dejaba de asistir a escuchar la palabra de Dios. Y cada vez que yo veía su rostro era un rostro feliz, sonriente, liberado. ¡Oh, cuánto amor tiene Cristo! ¡Cuánto poder hay en Jesús! Quiero decirte que Jesús no era un milagrero, no era un hacedor de milagros. Él vino a sumergirse en medio de la miseria, de la maldad, del pecado. Los despreciados. Ahí pasaba su vida, ahí gastaba sus fuerzas, ahí ayunaba, ahí clamaba. Ahí se agotaba, ahí se consumía en medio de ellos. Era compasión lo que lo movía. No era el mero hecho de sanar y hacer grandes cosas. Sí, Jesús crea tejidos. Recuerdo una ocasión cuando un joven de 12 años de edad, según su madre, padecía de una enfermedad crónica del oído. Se llama otitis crónica supurativa. Había perdido el 70% de su tímpano. El tímpano es una membrana que tenemos dentro del oído, nos sirve para escuchar. A causa de la infección le brotaba pus frecuentemente y tenía el tímpano ya 70% perdido. Él asistía a la clínica de especialidades del Seguro Social de Nuevo León. Estaba programado para cirugía. Ya tenía él 16 años. 4 años habían bastado para destruirle su tímpano. La madre, una recién convertida, estaba un domingo escuchando la palabra de Dios. Yo me encontraba predicando un mensaje similar a esto, glorificando a Cristo, y el Espíritu me dice, ora por los oídos. Y yo oré por aquellas personas que tenían problema de oído. Y en ese instante la madre se unió conmigo a orar por su hijo. Ella empezó a orar por el tímpano de su hijo. Ella empezó a clamar por el tímpano de su hijo. Ella empezó a pedirle a Dios por el tímpano de su hijo. Tenía cita días después o el lunes inmediato al Seguro Social. Llegan los dos al Seguro Social. El médico otorrinolaringólogo lo checa con su aparato manual. Le dice, señora, no lo puedo creer, pero el tímpano está ahí. Se creó. Así gritó una mujer, ¡aleluya! Y el médico dice, espérese tantito. Cuando gritó aleluya se puso nervioso. Déjeme traer mi microscopio electrónico. Y trajo un aparato de esos que se enchufan. Así empezó a checar al muchacho. Señora, el tímpano está sellado, no necesita cirugía, lo doy de alta. Cristo crea tejidos. Ahí donde se corrompió por el pecado, por la maldad, por la enfermedad, ahí está el poder de Dios manifestándose, poniendo vida fresca y nueva en el cuerpo humano. Yo recién convertido, tenía casi 1 año, 2 años, recuerdo que mi hija, que hoy tiene 17 años, Sarita, padecía frecuentes enfermedades. No había mañana que se despertara con una máscara en su cara de puros mocos verdes. Estos eran ocasionados por una alergia seguramente, yo no sé. No podía respirar en las noches, tenía frecuentes infecciones. El médico quería ponerle unos tapones de silicón en los oídos para que la pus saliera rápidamente. Yo tenía 3 días de oración intensa por una campaña que estábamos haciendo. Habíamos tenido veladas de oración, intercesión y ayuno. Yo llego a casa y veo a mi criatura otra vez bañada en mocos.
ya había consumido todos los medicamentos, todos los antibióticos, siempre estaba enferma de la gripa, siempre estaba enferma. Agarré aceite, la ungí, le dije, en el nombre de Jesús se sana ahora de esta enfermedad. Al día siguiente amaneció sin mocos. Hasta el día de hoy ni se enferma, gracias a Dios, de esa enfermedad. Quedó completamente libre. Hay poder en Jesús. Hace poco me enteré de un niño que tenía sus testículos atrapados, no le habían descendido, lo iban a operar, tenían que hacerle una operación. Los padres asistieron a una conferencia, se oró por los enfermos, el niño no estaba en la conferencia, el niño se encontraba en el cuarto de cunas o de niños, los padres oraron por su hijo. Cuando fueron a recogerlo, los testículos estaban afuera descendidos. Aleluya. Te puedo decir entonces que lo que te estoy predicando el día de hoy no son solo palabras, es una vida continua, es un Cristo vivo, manifestado. Recuerdo una ocasión, un niño recién nacido, los médicos lo habían desahuciado porque no tenía células de defensa. El niño ya no podía vivir más, 9 meses de edad en intensivos pediátricos. Tenía mangueras por todas partes para darle aire, para darle sangre, para darle alimentos. El niño estaba hecho un cadáver. Los médicos ya lo habían desahuciado, los padres estaban esperando solo el momento de su muerte. Cualquier infección tenía consecuencias fatales porque no tenía defensas. Una gripa le ocasionó que le cortaran parte de sus pulmones. La madre estaba escuchándonos predicar la palabra de Dios, se acerca a mí, le abro la escritura, le abro el pasaje cuando Jesús sana al paralítico al ver la fe de ellos. Y le dijo, ¿tú tienes fe? Le digo a ella, ¿crees que Dios puede sanar a tu hijo? Fui a orar por su hijo. En ese momento que empecé a orar por el niño, el Espíritu Santo se derramó en ese lugar. Estaba la presencia de Dios en ese cuartito. Yo sentí la misma presencia del Espíritu Santo. Al terminar de orar por el niño, le dije a la señora, su hijo va a estar bien, confíe solamente. ¿Cuál fue la noticia? Que a los pocos días le hacen examen de sangre y por primera vez aparecen las células de defensa. Quiero decirte que ya habían enviado hasta Houston pedir ayuda. Houston les dijo, no se puede hacer nada por el niño. Estados Unidos no pudo hacer nada por el niño. México no pudo hacer nada por el niño. Cristo sanó al niño. Aleluya. A los pocos meses el niño estaba jugando en la tierra fuera de su casa. El padre era un ateo, un hombre que decía, yo no creo en Dios, fumando y fumando delante de mí. Yo sentía compasión por ese hombre incrédulo. Si a Dios lo va a tocar, si Dios toca al hijo, Dios toca al padre. El padre se convirtió, dejó todo por Cristo. Cristo está vivo. El Espíritu Santo da testimonio de él por todas partes. Mujeres que no podían embarazarse, estériles que habían hecho todo intento de embarazarse, después de haber orado por ellas, ahora tienen hijos preciosos. Vemos a Jesús entre los enfermos, entre los endemoniados, los afligidos, transformando la atmósfera de muerte en vida. La atmósfera de enfermedad, de ruina, de miseria, en vida. Cambiando el curso de las cosas. En otras palabras, cuando la muerte reinaba y Jesús hacía su aparición, la muerte era destruida. Cuando la enfermedad reinaba y Jesús hacía su aparición, la enfermedad desaparecía. Cuando el pecado reinaba y la persona estaba esclavizada a sus pecados y Jesús se manifestaba a través de su palabra o en su persona, la persona que recibía la palabra se convertía. Jesús demostró ser verdaderamente el Hijo de Dios. Él mostró su poder sobre la muerte, tal como la Escritura nos dice. Tuvo varias resurrecciones en la tierra el Señor Jesucristo. Una de ellas, Lázaro, todos lo conocemos, 4 días de muerto. Marta y María habían ido a buscar al maestro. El maestro se acerca a la aldea y Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano hubiera sanado, no hubiera muerto. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección. ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús en estos momentos? He venido a resucitar a tu hermano. Quiero que entiendas que yo soy la resurrección. Soy aquel que tengo poder para dar vida después de la muerte. Sí, Señor, yo sé que tú vas a resucitar a los muertos en el día postrero. Yo sé que tú eres la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Momentos antes había hablado con sus discípulos acerca de que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para glorificar a Dios en ella. Para que el Hijo de Dios fuera glorificado a través de esa enfermedad. En otras palabras, Él iba a mostrar la gloria de Dios delante de los ojos de ellos. Se acerca Jesús a la tumba, manda quitar la piedra. Marta le dice, Señor, va a oler muy feo, ya tiene 4 días de muerto. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Yo quiero repetirte estas palabras. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios.
¿Cuántas personas no pueden ver la gloria de Dios porque no creen? ¿Sabes cuál es la gloria de Dios? Su misericordia. Mostrarse compasivo, salvando, sanando, liberando, dando vida eterna a los que en Él creen. Qué terrible pecado es la incredulidad. La incredulidad es un pecado abominable. Dios lo condena en la Escritura. Es el principal de los pecados, el más abominable de los pecados, porque hace a Dios mentiroso. La persona incrédula no cree, no está convencida, no está persuadida que Dios es poderoso para hacer según ha prometido. Por eso no puede ver la gloria de Dios en su vida. Y quiero decirte que una de las causas que causan incredulidad es la dureza del corazón, el pecado, el egoísmo, el vivir para ti mismo, el no arrepentirte de todo corazón y dejar esos pecados horribles. Y volverte a Dios, avergonzado por haber pecado contra Él, confesando tus pecados y obedeciéndolo radicalmente. Por eso hoy tantas personas viven sumergidas en la incredulidad. Ven los problemas inmensos, se sumergen en ellos, se concentran tanto en sus problemas financieros, económicos, maritales, en su hijo rebelde, en su enfermedad, en las aflicciones que trae este mundo, en las penas, en los dolores, que no pueden ver la gloria de Dios. ¿Cuántos adorando a Dios veíamos su gloria hace unos momentos? ¿Cuántos éramos ministrados por su amor? ¿Cuántos éramos ministrados en esa alabanza gloriosa? ¿Cuánto nos impartía fe el Espíritu? ¿Cuánto nos impartía el Espíritu el deseo de seguirnos consagrando, entregando, rindiendo, contemplando a Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos invita a ver su gloria. No es un misterio oculto. Es algo que se manifiesta a los seres humanos, su amor. Y Él le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Cuando remueven la piedra, Jesús habla estas palabras, Lázaro, sal fuera. Podemos imaginarnos la escena. La tumba era un sepulcro cavado en una montaña, al pie de la montaña. La piedra era inmensa. Estaba la multitud reunida, mucha gente incrédula, muchos judíos oponían a Cristo. Había mucha necesidad, mucha miseria en ese momento. Se nos dice que Jesús había llorado unos instantes antes. Él estaba contemplando con sus ojos los estragos del pecado, la muerte física, cómo el pecado trae muerte y cómo la muerte afligía a esa familia. ¿Sabes que Lázaro oyó la voz de Cristo? Porque Cristo tiene poder sobre las almas que ha creado. Él es Dios. Él oyó la voz de Cristo. Él obedeció y salió caminando. Traía su venda en la cabeza, traía sus vendas en sus manos y en sus pies. Jesús mandó desatarlo. Se glorificó ahí Dios, se glorificó Jesús. Muchos creyeron en Él por el milagro que hizo. Cuando una persona está dispuesta a creer en Jesús, a confiar en Él, no importa las circunstancias más difíciles que pueda estar enfrentando, las pruebas, imposibles para los hombres, posibles para Dios. Para Dios no hay nada imposible. La Escritura nos dice, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo imposible para Dios? Todo es posible para los que creen, dice la palabra. Todo es posible. Podemos vivir en este mundo venciendo los obstáculos más terribles, la muerte, la enfermedad, las aflicciones, las penas, las tentaciones, al diablo, a Satanás, toda la angustia que produce vivir en este mundo. Podemos vencerlo cada día si nos disponemos a confiar plenamente en Él, en su palabra, y fundar nuestra fe en un Cristo vivo, en sus palabras verdaderas. Y esas palabras nos habla Dios hoy a los que creemos en Él, que podemos ver más de su gloria si creemos en Él, que podemos ver más de lo sobrenatural obrando en nuestras vidas, en las congregaciones, si creemos en Él, si confiamos en Él. La Escritura nos habla de Jesús también, cuando Él decidió dar su vida por los seres humanos. Ahí también el Espíritu Santo estaba acompañando y fortaleciendo a Cristo, preparándolo para la cruz, para que fuera ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. Podemos ver dos cosas en esa cruz. Primero, el amor de Jesús soportando la cruz. La cruz era dolorosa. Segundo, vemos la vergüenza que estaba experimentando Jesús, la humillación que estaba experimentando. ¿Por qué? Porque la cruz estaba reservada solo para los peores criminales. La cruz era un instrumento de muerte, de humillación. Cuando una persona iba a ser crucificada, toda la gente despreciaba a esa persona. Era una tragedia que alguien recibiera sentencia de cruz. La gente lo asociaba con los peores crímenes. La gente muchas veces se paraba al pie de la cruz a burlarse de ellos, a gritar palabras. Los dolores de la cruz eran espantosos. Sin embargo, Jesús, sabiendo que era el momento de ir a esa cruz de vergüenza, de humillación,
a ese lugar donde solo los peores criminales podían ir. Él aceptó. Él no fue rebelde a la voz de su Padre. Él dispuso su voluntad para ir a la cruz. Todos conocemos cómo Jesús fue escupido, golpeado en su rostro, cómo fue menospreciado esa noche que fue arrestado por los soldados, cómo lo escarnecían y se burlaban de él, vendándole los ojos, golpeándole. Yo puedo imaginarme a los soldados haciendo fila, peleando el turno para darle el peor golpe en el rostro de Jesús. Dice Isaías que ese rostro fue desfigurado, perdió su aspecto natural humano, su perfil. Dice la Escritura que fue azotado. El azote romano no era un juego. El azote romano estaba diseñado para acabar con la vida del reo, si el verdugo se lo proponía. Pero el verdugo se jactaba de esto, dejarle un poco aliento de vida, no matarlo completamente con el látigo, para que el reo fuera después a ser crucificado a una cruz. Cuando estaba Jesús agotado después de estar ayunando, después de haber sido golpeado y humillado, es azotado. Las cuerdas del látigo se encajaban sobre su espalda, levantaban tiras de carne, trozos de carne. Cada látigo abanicaba un número variado de tiras, de cuerdas impulsadas por pequeños garfios, puntas que se encajaban. Ese látigo silbaba en el aire. El verdugo sabía cómo hacerlo silbar para estremecer al reo, para que el reo pudiera sentir lo que venía sobre su espalda, y cuando golpeaba la espalda cortaba, destruía, y cuando salía ese látigo traía muchas tiras de carne. Los romanos no tenían límite para azotar, los romanos eran crueles. Jesús fue destruido en su espalda, destrozado. La Escritura dice fue molido por nuestros pecados. La palabra molido es una palabra muy fuerte. Cuando Isaías la menciona en Isaías 53, quiere decir disuelto a golpes, sistemáticamente golpeado hasta acabar con él físicamente. Ahí Jesús fue llevado, cargó la cruz, fue crucificado con grandes clavos, fue clavado a la cruz, y al pie de la cruz estaban hombres burlándose de él. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si a otros salvaste, sálvate a ti mismo. La gente empezaba a hacer comentarios ahí. Por un lado los soldados, por otro lado los religiosos que lo perseguían, que lo aborrecían, porque les había señalado su pecado a esos maestros falsos de la ley. Por otro lado, una multitud ignorante, expectante al pie de la cruz, ignorando quién era ese ser a quien estaban clavando en la cruz. Ellos pensaban que era el hijo de María y de José de Nazaret. Ellos pensaban que era un carpintero rebelde, un revolucionario, a quien Roma había atrapado y lo había colgado en la cruz. Otros pensaban que era simplemente una persona a quien estaban castigando por algo que había hecho. ¿Sabes cuál fue el resultado de esa cruz? Del escarnio, de haber sido molido a golpes, de haber sido descoyuntado, sus huesos se descoyuntaron, de haber sido desfigurado, deshidratado y clavado. ¿Sabes cuál fue el resultado? El amor. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El fruto que produjo toda esa cruz, ese dolor, ese tormento, fue la intercesión. Jesús intercedió en la cruz. Eso fue lo que produjo el dolor en él, el escarnio, la burla. No produjo queja, no produjo desaliento, no produjo incredulidad, no produjo críticas, difamaciones, calumnias, no produjo malos pensamientos, produjo intercesión. Ahí estaba el amor expresándose en todo su esplendor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí estaba Jesús intercediendo. Quiero decirte una cosa, fue la intercesión de Cristo en la cruz la que salvó a 3,000 el día de Pentecostés. Fue la intercesión de Cristo en la cruz la que salvó a 5,000 después desde el día de Pentecostés. Fue la intercesión de Jesús la que salvó a millones de cristianos cuando la primera iglesia iba predicando la palabra de Dios por todas partes, proclamando y predicando a Cristo. Fue la intercesión de Jesús la que te salvó a ti, si has recibido la salvación el día de hoy. Fue la intercesión de Jesús en esa cruz la que nos permite hoy hablar de un Dios vivo y verdadero, conocerlo, entenderlo, saber lo que Él nos pide. Fue la intercesión de Jesús. Qué mensaje tan grande para los cristianos, que estamos rodeados de dolores, de angustias, de traiciones, que estamos rodeados de un mundo lleno de maldad, y que en esta naturaleza humana que tenemos tendemos a desanimarnos, tendemos a sentirnos solos, tendemos a sentirnos mal, afligidos. Jesús nos enseñó algo: amar, interceder. Toda iglesia, toda comunidad de creyentes que intercede, que clama, que se une, a pesar de ser perseguida, a pesar de ser pocos en número, a pesar de estar experimentando los peores problemas en casa, el ama de casa, el padre de familia, el joven, ahí en la universidad rechazado, etcétera.
cuando hay oración, cuando hay intercesión, Dios derrama su Espíritu Santo. Dios derrama su Espíritu Santo. Dios bendice al alma que ora. Dios bendice al alma que da gracias en medio de las pruebas, al alma agradecida. Dios bendice la intercesión para salvar a los perdidos. Ese fue el fruto de la cruz, una intercesión eterna. Jesús oró por nosotros. El Espíritu ahí estaba, aún en su muerte. El cuerpo fue colocado en una tumba, dice la Escritura, y dice la palabra de Dios acerca de la resurrección de Cristo, de cómo Cristo resucitó al tercer día, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios levantó a su Hijo Jesús de los dolores, de los lazos de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte pudiera atrapar y retener al Hijo de Dios. ¿Por qué? Primeramente era imposible que la muerte pudiera atrapar y retener al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios verdadero. Era imposible que la muerte pudiera atraparlo. ¿Por qué era imposible que la muerte pudiera retener y atrapar a Jesús? Porque Él vivió una vida perfecta y sin pecado, dice la Escritura. Nadie pudo acusar de pecado a Jesús. Ni el cielo lo condenó, ni la tierra lo condenó. Pilato dijo de Jesús que era un hombre justo. Judas dijo, he derramado sangre inocente. El diablo no pudo acusarle, no pudo condenarle. Fue irreprensible. Y aunque tuvo un cuerpo semejante al nuestro, y aunque padeció tentaciones semejantes a las nuestras, no pecó. Por eso la muerte no pudo retenerle. No había pecado en él, ni un solo pecado, ni en su mente, ni en su corazón, ni en sus hechos. Era irreprensible. También porque era imposible que la muerte pudiera retenerlo para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir esto? El Padre había aceptado el sacrificio de Cristo. El Padre se había agradado de que Jesús voluntariamente había ido a la cruz a poner su vida por nosotros. Y al aceptar el sacrificio, en ese momento Jesús quitó el imperio de la muerte que estaba reinando y trayendo temor a los seres humanos. ¿Qué muerte? La muerte espiritual, la separación eterna de Dios. En ese momento Jesús triunfó sobre potestades, principados, sobre Satanás. De tal manera que los que somos hijos de Dios hoy no estamos sujetos al temor de la muerte. La muerte ya no nos trae temor. La muerte al cristiano no le produce miedo, desaliento o misterio o incógnita que hay en el más allá. La muerte le produce un aliento en su vida porque sabe que después de la muerte verá instantáneamente a Cristo. Para mí el morir es ganancia. La muerte es esperanza de saber que abandonamos este cuerpo, pero al instante estamos con el Señor. Hay victoria sobre la muerte, completa y total. ¿Has visto morir a un cristiano verdadero? Oh, qué espectáculo tan maravilloso. Qué paz, qué alabanzas, qué oraciones salen de sus labios. Pero qué terrible es ver morir a un incrédulo, a un hombre que no se arrepintió, se apartó de sus pecados y creyó en Jesús el resto de sus días para obedecerle y servirle. Qué terrible, cuánta incertidumbre, cuánto miedo. ¿Cómo están las conciencias atormentadas, llenas de tormentos por todas las deudas que no saldaste, por todos los rencores que no arreglaste, por todos los robos que no restituiste, por todos los adulterios que no confesaste y te apartaste, por toda la avaricia, la codicia de tu corazón, porque tu vida fue estéril y no le sirvió a Cristo, porque no te consagraste en esta vida para servir a Cristo y estar convencido que era muchísimo mejor hacer tesoros en el cielo que hacer tesoros en la tierra? Oh, qué terrible es la muerte para aquellos que no tienen esperanza. Qué espantoso es cuando un médico dice tiene cáncer a alguien que no tiene esperanza. Su mundo se destruye. ¿Su dinero para qué le sirve? Necio, lo que has hecho, lo que has aprovisionado, tus tesoros, ¿para quién van a ser? Esta noche vienen a pedir tu alma. Esta noche vienen. ¿Estás listo tú para morir? ¿Realmente tú estás listo para decir hoy, para mí hoy el morir es ganancia? He vivido para Cristo. Me he consagrado a Él, le he dado mi cuerpo, mi mente, mis fuerzas, he predicado su palabra, he levantado una familia piadosa, he orado por mis hijos, he llevado fruto, he padecido, he soportado, me he mantenido fiel hasta hoy. Cristo venció la muerte. Tampoco los lazos de la muerte podían retenerlo más ya, porque Él iba a ser exaltado por el Padre y le iba a ser otorgado a Él el lugar de más gloria en el cielo, la diestra de Dios. La Escritura dice de Jesús, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús
entró al santuario no terrenal, sino al cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para todos los cristianos, el saber esta gran verdad es nuestro sustento diario. Cristo está vivo a la diestra del Padre y me representa a mí. Representa mi vida. Está abogando continuamente por mí. Por cuanto Él se hizo hombre, por cuanto Él también padeció hambre, sed igual que yo, por cuanto Él padeció tristeza igual que yo, por cuanto Él padeció soledad y el abandono de sus amigos en los momentos de dificultad, por cuanto Él padeció traiciones, por cuanto Él padeció cansancios por extender el reino, por cuanto Él padeció persecuciones, por cuanto Él padeció tentaciones por el diablo en ese cuerpo humano, ahora es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Nos representa delante del Padre. Si Él ya te salvó a ti, tu nombre es invocado a la diestra del Padre. Si Él te salvó a ti, intercede para que seas fortalecido continuamente, para que tus oraciones no tengan estorbo y lleguen al Padre y sean contestadas en el nombre de Cristo, para que tengas continuamente suministros del Espíritu Santo en tu vida. Por lo tanto, por cuanto Cristo verdaderamente demostró ser Hijo de Dios, por cuanto Él fue concebido virginalmente, sin intervención humana, en el vientre de una muchacha virgen hebrea, y el Espíritu Santo depositó la vida misma de Dios en Él, es digno de ser predicado entre los gentiles, solamente Cristo. Por cuanto aquí en vida vivió una vida perfecta y sin pecado, es digno de ser predicado entre los gentiles Cristo. Por cuanto Cristo demostró ser verdaderamente el Hijo de Dios, porque hizo milagros portentosos, resucitó muertos, abrió ojos de ciegos, hizo hablar a los mudos, andar a los paralíticos, resucitar a los muertos, es digno de ser predicado entre los gentiles. Por cuanto Él, y solo Él, decidió ir a una cruz a morir por ti y morir por mí, siendo inocente, y derramar su sangre para perdonarnos, es digno de ser predicado ante los gentiles. Por cuanto Cristo es el único que tiene palabras de vida para transformarte a ti, para que abandones la amargura, el rencor, el vacío, la depresión, las iras, los corajes, las envidias, los celos, las amarguras, las soberbias, y seas libre de esos pecados. Él es digno de ser predicado entre los gentiles. Por cuanto Él vive hoy a la diestra del Padre y está resucitado y lleno de amor y compasión para salvar a los que se acercan a Él, es digno de ser predicado. Por cuanto no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo es digno de ser predicado en el mundo. Por cuanto el mundo se encuentra hoy en tinieblas y en desesperación, por cuanto el mundo se encuentra hoy atrapado en las garras del pecado, lleno de demonios, de guerras, de violencia, de maldad, y los corazones se endurecen más cada día por el engaño del pecado, es digno de ser predicado Jesús. Él es digno. Los primeros discípulos predicaban un Cristo vivo, exaltaban la muerte y la resurrección de Cristo, y esto generó que muchos abandonaron sus pecados. Muchas personas, al escuchar el mensaje por la boca de los discípulos, experimentaban lo mismo que experimentaban las personas cuando Cristo predicaba. La palabra de Dios dice, creído en el mundo. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo te puedo decir el día de hoy que a través de casi 20 años de estar sirviendo a Cristo, no me avergüenzo de Él. Cristo nunca me ha dejado con las manos vacías. Cuando yo me convertí a Dios, uno de los hechos más maravillosos después de mi conversión fue ver a mi padre. Un hombre que había derrochado su dinero en todo tipo de disolución. Un hombre que había vivido una vida totalmente desinteresado de su familia. Un hombre que había practicado diferentes vicios, lleno de ira, de amargura, que había destrozado el alma de mi propia familia. Cuando yo me convertí al Señor, yo empecé a orar por el alma de mi padre. Quizás fue a él a quien primero le prediqué. Se encontraba sentenciado a perder sus 2 piernas por la diabetes, el alcohol, por los problemas circulatorios. Tenía gangrena. El cirujano quería amputárselas. Yo fui con mi esposa recién convertido, oré por él. Poco tiempo después el Señor sanó sus piernas. Le devolvió la salud necesaria para escuchar el Evangelio, creer en el Evangelio, bautizarse y partió con el Señor finalmente. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo me puedo avergonzar de él cuando mi propia madre, hoy una anciana de 82 años, glorifica a Cristo? Después de haber vivido una vida entera dedicada a la religión, con una gran soberbia en su corazón. Cuando mi familia entera servimos al Señor juntos. Cuando he visto milagros portentosos de sanidad. Cuando he visto vidas restauradas, transformadas. Yo no me avergüenzo
de haber creído en Cristo. Cuando me he encontrado en los momentos de dificultad, de dolor, yo no me avergüenzo de haber creído en Cristo, porque nunca me he sentido verdaderamente solo, ni abandonado, ni derrotado, ni destruido. Yo no me arrepiento de haber creído en Cristo, porque ahora veo mi hogar firme y estable, mis hijos amando a Dios, mi familia entera sirviendo al Señor. Cuando hogares de mis amigos, antes de convertirme en el mundo, hoy divorciados, destruidos, no me avergüenzo de haber creído en Cristo. Creído en el mundo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y finalmente termina el apóstol Pablo hablando de este gran misterio de la piedad recibido arriba en gloria. Cristo mandó a sus discípulos al monte, cerca de Betania, cerca de Jerusalén, y ahí le comenzaron a adorar y alzó sus manos y los bendecía, dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué vieron los discípulos cuando Jesús alzaba sus manos? Unas manos que proclamaban la autoridad sobre la muerte, el pecado, el mundo. Él estaba siendo alzado por una nube. Sus manos estaban así, alzadas, bendiciendo a sus discípulos. Al ser alzado por la nube, ellos observaban que el Padre estaba dando un lugar de honor y de gloria a su Hijo en los cielos. Que todo poder le era dado a Cristo en el cielo y en la tierra. Que ahora Cristo estaba siendo exaltado por el Padre. ¿Sabes que también veían en esas manos alzadas las llagas de la cruz? Sabían el precio que había pagado Cristo para salvarlos a ellos. Y dice que alzando sus manos los bendecía, estaba impartiéndoles la bendición. ¿Sabes qué significa eso? Cristo Jesús se goza en bendecir a los suyos, en obrar para su bien. Ellos entendieron algo, el precio de la bendición es la muerte de Cristo. Pudieron ver en esas llagas que el único medio para obtener la bendición era Cristo, nadie más que Cristo. Finalmente fue alzado arriba. Podemos imaginarnos cuando Él ascendió al cielo donde mora Dios. Los ángeles que custodian las puertas de la ciudad vieron acercarse al ser celestial glorioso. Se preguntaban, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Puedes imaginarte el halo de gloria y de resplandor que acompañaba a Cristo en su ascensión? Cuando ellos identificaron al Mesías ascendido, cuando ellos se dieron cuenta que era el mismo Cristo que había abandonado su cielo, que había dejado su trono y su gloria, que ahora regresaba a casa victorioso, ellos entonces alzaron su voz a las puertas celestiales y gritaron, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Y entró Jesús. Y cuando Él entró, el júbilo en el cielo, la exaltación y la gloria fueron maravillosos. No regresó con las manos vacías, regresó con el botín de guerra como todo rey valiente, destruyendo al pecado, la muerte y al diablo. Regresó con las almas que había comprado con su sangre. Y cuando se acercó al Padre, el Padre le dijo, siéntate a mi diestra, y se sentó en el lugar más alto del cielo. Jesús hoy está ascendido en el cielo. Él fue recibido en gloria. Ahora entendemos por qué es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. No hay palabras para narrar esto, para describirlo. No hay palabras. Solo el que lo vive, el que ha experimentado el poder de la salvación que da Cristo, del amor que derrama Cristo en sus corazones, sabe lo que estoy hablando el día de hoy. Es indiscutiblemente grande ese misterio, que no es ningún misterio, que es algo que debemos proclamar a gritos y a voces. Jesús vino al mundo, manifestó ser el Hijo de Dios, murió por mis pecados y hoy está resucitado a la diestra del Padre para sostenerme hasta llevarme a casa. Inclinemos nuestros rostros, meditemos en estas palabras, meditemos en las palabras que habló Jesús. He venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Lo que tú necesitas se llama Jesús. Seas cristiano o no seas cristiano. Lo que realmente necesitamos es a Jesús. Necesitamos a Cristo. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Hemos creído en vano, pero porque Él resucitó y vive, creemos. Porque hemos experimentado su amor y su poder, su misericordia. Porque hemos experimentado su gloria. Grande es el misterio de la piedad. Como te decía hace rato, no es un misterio, es algo que debe ser proclamado a gritos. Es algo de lo cual no debes sentirte avergonzado. De recordar las palabras de este mensaje. Él es
la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en Él subsisten, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de la cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en Él subsisten, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Y en Él estoy completo, 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 y en Él estoy completo. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. ¿Qué les parece si cantamos este canto a aquellos que sentimos gratitud con Jesús? Si le expresamos a Él nuestro agradecimiento, nuestra gratitud. Él se manifestó, se hizo hombre, para mostrarnos el camino al cielo, para darnos libertad de nuestros pecados, muriendo en una cruz, y hoy vivo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Confía en Él. Cristo tiene el poder de transformar
las atmósferas. Tiene el poder de transformar las situaciones de miseria, de aflicción, de impotencia. Cuando Él caminaba por la tierra, estaba rodeado de gente impotente, necesitada, en miserias profundas físicas y morales. No había manera de escapar, de salir por ellos mismos. Sin embargo, cuando Él andaba por ahí, su poder se manifestaba, su amor. Él puede hacer lo mismo hoy en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, alrededor de nosotros. Confiemos en el Señor Jesús. Es muy abundante su gracia y su amor para aquellos que están dispuestos a dejar sus pecados, a no hacerlos más y a creer en Él. Su amor es grande para perdonar. No hay pecado que Él no te pueda perdonar. Si perdonó a aquellos que lo crucificaron, si aquellos que le escupieron y le golpearon, si aquellos que le clavaron con clavos fueron perdonados por Jesús, cuando dijo: Padre, perdónales, ¿por qué no te habrá de perdonar a ti? Si estás dispuesto a arrepentirte, a no hacer más el pecado, a confiar en Él como el Salvador, el Mesías enviado para tu vida. Confía en Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas en Él subsisten, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas en Él subsisten, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, mi esperanza de gloria, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Y en Él estoy completo. ¿Lo crees de verdad? Y en Él estoy completo,
y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo. Gracias, Señor, porque la misma vida que plantaste en María la has plantado en nuestros corazones, Señor. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz por la sangre de su cruz. Y en Él estoy completo, 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 y en Él estoy completo. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz por la sangre de tu cruz. Cristo en mí, Cristo en mí, Él es mi paz por la sangre de su cruz. Hermanos, aquellos que hemos recibido su perdón, recordemos que en Él estamos completos. Yo no sé qué es lo que nos hace falta o te hace falta a ti, pero una cosa sabemos, en Él, en Jesús, acúdelo, ve a Él, confía en Él, tómate de Él como la mujer del flujo se asió, tocó su manto. En Él estamos completos. Recordemos que Jesús es nuestro Creador. La Escritura dice, acuérdate de tu Creador. ¿Por qué dice acuérdate de tu Creador? Porque Él es el que puede crear en ti lo que necesitas. Si tú lo pides, si tú oras, si tú eres fiel en obedecer su palabra y ser guiado por su Santo Espíritu, Él va a crear en ti lo que tú necesitas. El amor que necesitas, la humildad que necesitas, la mansedumbre para resistir a los malos, sino solamente perdonar con el corazón. El amor que va más allá de una simple vida superficial a darte por los demás. La sanidad que necesita tu cuerpo, la salud que necesitas para servirle a Él, la fe necesaria, todo lo puede crear Él. En Él estamos completos. Confiemos en Él. Y pensemos por unos momentos que ese gran misterio del cual Pablo habla, nos ha sido revelado a nosotros los que hemos creído en Él. Él vive en nuestros corazones, hermanos. Así como esa vida se manifestaba en un cuerpo de carne y sangre, hoy se puede manifestar a través de tu vida. Jesús, su amor, su poder.
Confiemos en Él. Fijemos nuestro corazón en Él, hermanos. Que nada nos distraiga. Pensemos en ese Cristo vivo, todopoderoso. Pensemos lo que Él puede hacer a través de nuestras vidas, tal como obró en ese cuerpo humano, puede obrar a través de nosotros mismos. Mi corazón es fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder. Y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Y te amo, he fijado en ti mi ser. Y te amo, he fijado